Muy bien. El día de hoy vamos a ver la probabilidad de unión e intersección de sucesos. Para ello, primero tenemos que aprender lo que son operaciones con sucesos. Y vamos a estudiar lo que es la unión y la intersección. La unión es el suceso formado por elementos que están en A o están en B. Es decir, tomamos los dos elementos y formamos un solo conjunto. Entonces aquí tengo la representación de A unión B. Intersección es, en cambio, el suceso formado por los elementos que están simultáneamente en A y en B. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos elementos que se repiten tanto en el suceso A y que se repiten también en el suceso B. ¿Ya? Unión, intersección. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estas operaciones que son la unión e intersección. Y vamos a empezar con el experimento. Si nosotros tenemos un experimento aleatorio, que sería lanzar un dado, al lanzar un dado nosotros tenemos 6 resultados posibles. Nos puede salir, recordemos, en el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora los sucesos nos dicen que es obtener un número impar. Los números impares sabemos que es el 1, el 3 y el 5 al lanzar un dado. Obtener un número primo. ¿Alguien sabe qué es un número primo? ¿Me puede decir qué es un número primo? Participen, por favor. Un número primo. ¿Recuerdan que era un número primo? A ver, un número primo es aquel número que es divisible para sí mismo y para la unidad, pero mayor a 1. El 1 no es número primo. Entonces empezamos desde el 2 siendo un número primo. Entonces sería el 2, porque el 2 es divisible para sí mismo y para la unidad. ¿Ya? El 3 también es divisible para sí mismo y para la unidad. El 4 no, porque el 4 es divisible para 2, para 4 y para 1. Entonces ahí ya tengo 3 números para el cual es divisible el 4. El 5 sí es divisible, sí es un número primo porque es divisible para sí mismo y para la unidad. Y el 6 tampoco es un número primo porque es divisible para 3, para 2, para 6 y para 1. Entonces tampoco es un número primo, ¿ya? Continuemos entonces. Yo ya sé entonces que obtener un número primo entonces va a ser el 2, el 3 y el 5. Ahora, obtener un número mayor a 4. ¿Cuáles serían los números mayores a 4? El 5 y el 6, ¿verdad? 5 y 6. Ahora, vamos a operar con unión. Vamos a unir sucesos. Entonces se representa con el símbolo similar a la U. Y aquí se lee A unión B. Y vamos a unir A unión B, que significa que vamos a unir, obtener un número impar, que tengo aquí el suceso A, obtener un número impar, o un número primo. La unión, cuando nosotros veamos esta letra que me dice O, aquí, perdón, O, significa que estamos frente a unión, ¿ya? La unión se la representa con la letra O, ¿ya? En este caso nos dice obtener un número impar o un número primo, que es el suceso B. Estamos uniendo los dos sucesos. Ahora, como nosotros vamos a unir estos sucesos, yo veo que en el suceso A se encuentra el número 1, entonces lo ubico al número 1. Vamos a ubicar en orden. En el suceso 2 tenemos el número 2, entonces lo ubico al número 2. Si se fijan, en ambos sucesos tenemos el número 3, pero lo vamos a ubicar una sola vez. Una sola vez. Entonces sería aquí el 3. Y el 5 también lo tenemos dos veces, tanto en el suceso A como en el suceso B, también lo vamos a ubicar una sola vez. ¿Entienden lo que yo he hecho al unir el suceso A con el suceso B? Señoritas jóvenes. Sí, listen. Ya. Unimos los elementos y los anotamos una sola vez a los números que se repiten, por ejemplo, en los elementos que se repiten. En este caso se repite el 3 una sola vez. En este caso se repite el 5 en los dos sucesos una sola vez, ¿ya? Y ahí estamos uniendo los dos sucesos, que sería obtener un número impar o un número primo. El suceso A con el suceso B. Listo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a unir el suceso B con el suceso A con el suceso C. ¿Qué sería? Obtener un número impar o un número mayor a 4. ¿Ya? Empezamos en orden. El 1
sería el 1, que se encuentra en el suceso A, el 3, que se encuentra en el suceso A, el 5, como pueden observar, tengo aquí en el suceso A y lo tengo aquí en el suceso C, entonces lo pongo una sola vez, que sería 5, y por aquí el 6, que lo tengo en el suceso C. ¿Ya? Estamos uniendo los elementos y recuerden que aquellos elementos que se repiten los anotamos una sola vez. Entonces ya hemos operado con unión, que sería, hemos unido lo que es el suceso A con el suceso B, número impar o número primo, y por acá el suceso A con el suceso C, que sería número impar o un número mayor a 4. ¿Me hice entender este primer ejemplo? ¿Sí o no? Sí, Sí, listen. Ya, a ver, sí, vamos. listen. Ahora vamos a ver cómo se hace con intersección, ¿sí? Un momento, por favor. Ya, buenos días, joven César Mora. Él toma asistencia. Listo. Jennifer. Ya. Continuemos. Entonces, hemos ya visto cómo hacemos la unión de dos sucesos. Vamos a continuar con lo que es intersección de dos sucesos. Vamos a tener el mismo experimento aleatorio, que sería lanzar un dado. Entonces el espacio muestral van a estar todos los resultados posibles y nosotros sabemos que nos puede salir el 1, nos puede salir el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Son todos los resultados posibles. Los sucesos vamos a tener los mismos, que sería obtener un número impar. Recordemos que los números impares entonces son el 1, el 3 y el 5. Obtener un número primo. Los números primos son aquellos que son divisibles para sí mismo y para la unidad, pero que son mayores a 1. Entonces empiezan desde el 2. El 2 es divisible para sí mismo y para la unidad. El 3 es divisible para sí mismo y para la unidad. Y el 5 es divisible para sí mismo y para la unidad. Y el suceso C me dice obtener un número mayor a 4, que decíamos que mayor a 4 es el 5 y el 6. Ahora vamos a operar con intersección y se representa con el símbolo parecido a una U invertida y se lee A intersección B. Y vamos a hacer esta operación A intersección B. Vamos entonces sería obtener un número impar y obtener un número primo. Ahora, en este caso vamos a anotar en esta operación solo aquellos elementos que se repiten. Por ejemplo, aquí yo veo en el suceso A, el 1 no se repite en el suceso 2, en el suceso B. El 2 no se repite, en cambio, en el suceso A. Y por aquí yo tengo el 3 que se repite en ambos sucesos que yo quiero, en el que yo quiero hacer esta operación. Tengo 3 y 3, entonces por aquí iría el número 3. A diferencia de la unión que se pone todos los elementos. Y por aquí yo también digo que tengo el elemento que es el 5 y también se repite en el suceso B el 5. Entonces por aquí iría el número 5. ¿Me hice entender este primer ejemplo? Estos dos sucesos. Sí, Esta listen. operación de intersección. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a unir el suceso, al suceso B lo voy a utilizar la operación de intersección con el suceso C. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué elementos se repite. El 2 no se repite, B con C, que sería obtener un número primo, obtener un número mayor que 4. Sería el B y el C. El 2 no se repite en el suceso C. El 3 tampoco se repite en este otro suceso. Y el 5, miren, el 5 sí se repite en ambos. 5 sí se repite y el 6 no se repite en el suceso B. Entonces ese sería el resultado de esta operación. ¿Me hice entender? Sí, listen. ¿Ya? Con los demás. Ya, vamos entonces. Sí, listen. Ya que sabemos unir y realizar estas dos operaciones de unir e intersectar, vamos entonces a empezar con lo que son las probabilidades de unión de sucesos. Vamos a ver las probabilidades. Aquí presten atención, por favor. Para calcular la probabilidad de la unión de sucesos, debemos mirar si son compatibles o incompatibles. Siempre tenemos que fijarnos en estas dos condiciones, si son compatibles o incompatibles. Entonces, sucesos compatibles son dos sucesos son compatibles si tienen algún elemento en común. Entonces, cuando nosotros veamos dos sucesos que tienen elementos en común, estamos frente a sucesos compatibles.
En cambio, si son sucesos incompatibles, son aquellos que no tienen ningún elemento en común y por tanto no pueden ocurrir a la vez. ¿Ya? En conclusión, aquí tienen un elemento en común y cuando son incompatibles no tienen ningún elemento en común. Cuando estamos frente a sucesos compatibles, para encontrar yo la probabilidad, tengo que aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué me dice? Probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿ya? Y cuando son sucesos incompatibles, para encontrar la probabilidad, tenemos lo siguiente. Probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Como pueden ver, son similares, pero con la diferencia de que cuando son compatibles tenemos que restar la intersección de estos sucesos. Miren, la probabilidad de la intersección de estos sucesos. A intersección B y la probabilidad de estos dos sucesos, de esta operación. ¿Ya? Y cuando son incompatibles simplemente tenemos que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos a ver un poco de ejemplos para que vayan entendiendo esta parte de aquí. Tenemos el primer ejemplo que me dice, lanzamos un dado que tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6. Es así que mi espacio muestral va a ser todos los resultados posibles que se pueden obtener. Entonces me puede salir el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. De tal forma que los sucesos se definen a continuación. El suceso A me dice que salga mayor que 2. Mayor a 2 es el número 3, es el número 4, es el número 5 y es el número 6. Que salga 5, un solo elemento. Solo me puede salir una sola vez 5, entonces solo sería 5. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de A unión B? Esa es la pregunta que me hace. Lo primero que yo debo analizar es si son compatibles o son incompatibles, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver los dos sucesos. ¿Tienen algún elemento en común o no tienen ningún elemento en común? Sí, el 5. Ya. Entonces, ¿estamos frente a sucesos compatibles o incompatibles? ¿Compatibles? Sí, compatibles porque tenemos un elemento en común, ¿sí? Tenemos un elemento en común, es así que vamos a utilizar esta fórmula para elementos compatibles. Recordemos que era probabilidad de A unión B, que es lo que nos pide encontrar, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Ahora entonces vamos, como ustedes pueden observar, necesitamos encontrar la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de A intersección B. Primero vamos encontrando lo que es la probabilidad de A. Y utilizamos, recuerdan la regla de Laplace que me decía que era igual al número de casos favorables dividido por el número de todos los casos posibles que tengamos. Entonces, probabilidad de A. Yo voy a ver cuántos elementos yo tengo en A. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Es así que va 4. Dividido por el número de resultados posibles, y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Entonces sería 4 sextos. Eso dividiendo es igual a 0,67. He encontrado la probabilidad de A. ¿Me entendieron cómo encontré esta probabilidad de A, del suceso A? Sí, Liz. ¿Ya con los demás? ¿No están participando? Yes. Sí, listen. Sí, listen. Entonces, tenemos que aquí Sí. utilizar la regla de Laplace, ¿ya? Ahora vamos a encontrar, miren, por aquí también me dice encontrar la probabilidad de B. Y yo voy entonces a encontrar esta probabilidad que sería, como yo tengo en B un solo elemento, anoto ese elemento y por aquí yo veo que dividido por el número de resultados posibles sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un 6. Dividimos eso y eso me dice que es igual a 0,17. Ahora nos pide tener la probabilidad de A intersección B. Para ello nosotros, antes de encontrar la probabilidad, tenemos que encontrar esta operación que es A intersección B, lo que hicimos al inicio. Entonces, A intersección B es igual a los elementos que se repiten. ¿Qué elementos se repiten en ambos sucesos? Sería el 5 y el 5, ¿verdad? Este 5 se repite. Entonces, aquí anotamos el elemento que se repite en ambos sucesos. Y como ustedes pueden observar, es el 5. Ahora sí vamos a encontrar la probabilidad. Ya he encontrado esta operación que es de intersección. Ahora sí yo puedo encontrar la probabilidad de A intersección B. Probabilidad de A intersección B es igual a un sexto. ¿Por qué? Yo aquí tengo un solo elemento en los resultados favorables, un solo elemento dividido por el número de resultados posibles que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Dividiendo eso es igual a 0,17. Ahora yo ya tengo todos los datos para poder reemplazar en esa fórmula. ¿Qué sería? Probabilidad de A, 0,67. Probabilidad de B, 0,17. Menos, que me dice la fórmula que es menos, la probabilidad de A intersección B, que es 0,17. Resolviendo eso, me sale que la probabilidad de A unión B es igual a 0,67. La pueden también representar en porcentajes, que sería que si ustedes los multiplican por 100, 0,67 por 100 están obteniendo en porcentajes, que sería el 67%, ¿verdad? Me hice entender este primer ejemplo de cómo encontrar la probabilidad de la unión de dos sucesos. Sí, licencia. Ya Sí, lo, licencia. ya, lo primero que debemos hacer es identificar si estamos frente a sucesos compatibles e incompatibles. Después ya anotamos la fórmula, ¿verdad? Que le hemos anotado aquí. Lo siguiente sería encontrar cada una de las probabilidades que me pide esa fórmula, ¿verdad? Me pide la probabilidad de A, la probabilidad de B y me pide la probabilidad de A intersección B. Y recuerden que antes de encontrar esta probabilidad, yo tengo que resolver esta operación, que es A intersección B. Y A intersección B, entonces, son aquellos elementos que se repiten en los dos sucesos. El único elemento que se repite en los dos sucesos es el 5, ¿verdad? Entonces, A intersección B es igual a 5. Y ahí yo ya puedo encontrar la probabilidad de esa operación, que sería un sexto, porque yo tengo un solo elemento en este conjunto, 1, dividido para el número de resultados posibles, que son 6, ¿verdad? Y eso es igual a 0,17. Ahora solo teníamos que reemplazar 0,67, 0,17 y 0,17. ¿Ya? Y eso me dice que es igual a 0,67. Les decía que esto pueden ustedes dejar expresado en lo que son porcentajes. ¿Cómo lo hace? 0,67 se lo multiplica por 100. ¿Ya? Se lo multiplica por 100. Y entonces esto es igual, la probabilidad de A unión B es igual al 67%. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos por 100. Vamos a continuar con otro ejemplo. Tenemos, de igual manera, lanzamos un dado que tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6. Entonces, mi espacio muestral va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3, va a ser el 4, el 5 y el 6. Todos los resultados posibles que yo puedo obtener al lanzar ese dado. Después me dice que tenemos los siguientes sucesos, que sería obtener un número impar. Un número impar es el 1, es el 3 y es el 5. 1, 3 y 5. Obtener un número par diferente a 4. Diferente a 4. A ver, los números pares son el 2, son el 4 y son el 6, ¿verdad? Los números diferentes, pero necesito obtener los números pares, pero que no sea el 4. Entonces solo me quedaría el 2 y el 6. Y también tengo obtener un número primo. Obtener un número primo, recordemos lo que habíamos hecho en un ejercicio anterior, que los números primos son aquellos divisibles para sí mismo y para la unidad, pero diferentes, mayores a 1. Entonces sería C es igual a 2, el 3 y el 5, ¿ya? El 6 y el 4 no. ¿Por qué? Porque esos no son primos. El 4 es divisible para 2 y ahí ya dejaría de ser primo. Y el 6 es divisible para 3 y para 2. Mucho menos no es primo, ¿ya? Ahora entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de A unión B y también tengo la probabilidad de A unión C. Vamos a analizar un poco para ver frente a qué sucesos estamos y para poder nosotros aplicar la fórmula. La primera me dice cuál es la probabilidad de A unión B. Yo me fijo en el suceso A y me fijo en el suceso B. ¿Serán compatibles o incompatibles? ¿Tienen algún elemento en común en el suceso A con el suceso B? Serían incompatibles. Son Incompatibles. incompatibles. Muy bien, porque no tienen ningún elemento en común, entonces yo anoto la fórmula para sucesos incompatibles, que sería la suma de las dos probabilidades de B. Y por acá en la otra pregunta me dice cuál es la probabilidad de A unión C, ¿verdad? Probabilidad de A unión C. Entonces, para ello, yo tengo que identificar si estos son, el suceso A con el suceso B, son compatibles o incompatibles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Compatibles o incompatibles? ¿Incompatibles? Suceso A, miren, el suceso A, vamos a señalarlo por aquí. Son compatibles. Son compatibles. Suceso A con suceso C, ¿verdad? Entonces, yo veo que aquí tienen dos elementos. Son compatibles. Muy bien, tenemos el 3 y tenemos el 5.
Entonces, para nosotros responder esta pregunta que tenemos aquí que me dice cuál es la probabilidad de A unión C, nosotros tenemos que utilizar la fórmula para sucesos compatibles. Y recordemos la fórmula que me decía probabilidad de A unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección C, ¿ya? Diferente cuando son compatibles, cuando son incompatibles y cuando son compatibles, ¿sí? Ahora entonces vamos a encontrar las probabilidades, los datos que yo necesito. Por aquí yo necesito la probabilidad de A. Vamos a encontrar la probabilidad de A. Probabilidad de A es igual al número de resultados favorables. En el suceso A yo tengo 1, tengo 2 y tengo 3, ¿verdad? Dividido por el número de resultados posibles que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? 3 sextos. Eso dividido es igual a 0,5. Yo ya he encontrado la probabilidad de A. Por aquí también me pide encontrar la probabilidad de B. Vamos a ver probabilidad de B utilizando la regla de Laplace. Tengo dos elementos, 1 y 2 en B. 2 dividido para el número de elementos o número de resultados posibles que yo tengo en el espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 sextos. Dividiendo eso es igual a 0,33. ¿Ya? Yo ya tengo los dos datos que yo necesito para encontrar la probabilidad de A unión B. Es así que vamos a reemplazar. Sería 0,5 más 0,33 y esto es igual a 0,83. Ya hemos resuelto esta pregunta que me dice cuál es la probabilidad de A unión B. Recordando que estos dos sucesos son incompatibles. Es por eso que estamos utilizando esta fórmula de aquí. ¿Ya? Ahora, cuando son compatibles, como lo es A con C, que tienen elementos en comunes, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿verdad? Tenemos ya 10 minutos, vuelven a ingresar para continuar con la clase, ¿sí? A ver, cuando tenemos la probabilidad de A unión C, como A y C son sucesos compatibles, hemos utilizado esta fórmula en la que tenemos que restar la probabilidad de A intersección C. La probabilidad de A, como pueden observar, ya la hemos encontrado que es 0,5. Tenemos que encontrar la probabilidad de C, que es la que necesitamos, y encontrar. Probabilidad de C. Yo me voy a ver cuántos números favorables yo tengo en C. Y yo tengo 1, 2 y 3. Serían 3 dividido por el número de resultados posibles. Y yo tengo 6 resultados posibles. Sería 3, 6. Resolviendo esa división sería igual a 0,5. Yo tengo ya la probabilidad de C, tengo la probabilidad de A. Ahora me falta encontrar la probabilidad de A intersección C. Recordemos que para resolver esto, yo tengo que primero resolver esta operación que es A intersección C. Voy a resolverla por aquí. Sería A intersección C. ¿Qué elementos se repiten tanto en A y también se repiten en C? Es el 3 y el 5. 3, por aquí 3, 5 y 5. Entonces, este sería el resultado de A intersección C. Ahora, como yo ya tengo esta operación, ahora sí yo puedo encontrar lo que es la probabilidad de A intersección C, que sería igual al número de resultados favorables que yo tengo en este conjunto, son 2, 1 y 2, dividido por el número de resultados posibles, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 sextos. Esto dividiendo es igual a 0,33. Ahora sí yo ya tengo todos los datos. Yo necesito probabilidad de A, necesito probabilidad de C, y necesito la probabilidad de A intersección C, que es 0,33. Ahora solo vamos aquí a anotar en la fórmula que sería 0,5 más 0,5, que es la probabilidad de C, menos 0,33, que es la probabilidad de A intersección C. Resolviendo eso es igual a 0,67. Como les decía, ustedes pueden dejar expresado así o en porcentajes, que sería que a ese 0,67 lo multiplican por 100, sería 67%, y por aquí 0,83 multiplicado por 100 sería 83%, ¿sí? ¿Me hice entender este ejemplo? La diferencia cuando son sucesos compatibles e incompatibles, como en este caso que es incompatible y por acá compatibles. Sí, listen. Sí, listen. Sí. Otro ejemplo. Me dice, la probabilidad de que un día cualquiera Carlos almuerce pollo frito es de 0,4. La probabilidad de que almuerce una hamburguesa es de 0,3. Mientras que la probabilidad de que almuerce pollo frito y hamburguesa, como ustedes observan, aquí está la letra I. Cuando yo decía que era la letra I, frente a qué estoy, unión o intersección. Dígame, ¿no me escuché? Intersección. Sí, intersección. Muy bien, intersección. Entonces, si se dan cuenta, el mismo problema ya nos está dando las probabilidades.
Entonces vamos a analizar un poco y por aquí me dice es de 0,1, ¿verdad? Y por aquí me dice calcule la probabilidad de un día cualquiera que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa. Esta letra O, ¿qué significa? Unión. 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 Muy bien, unión. Entonces vamos a analizar por aquí y me dice, probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito, lo vamos a denotar como probabilidad de A. Este va a ser el suceso A. Y me dice, ya me está dando la probabilidad. Es así que yo ya no necesito calcular la probabilidad como el ejercicio anterior. Ya nos está dando que me dice que es 0,4. También me dice que la probabilidad de que almuerce Carlos a una hamburguesa es de 0,3. La denotamos como B, probabilidad de B, 0,3. Y miren, y como en esta parte me está diciendo probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito y hamburguesa, significa que me está diciendo probabilidad de A intersección B. Miren, probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día, lo vamos a denotar como probabilidad de A, que es pollo frito, y, en este caso me dice y, estamos frente a intersección, almuerce una hamburguesa que es B, es igual, ya me está dando la probabilidad que es 0,1. Tenemos que calcular la probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa, lo que quiere decir la probabilidad de la unión de esos sucesos, A con B. Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa. Probabilidad de A unión B. Muy bien. Ahora, ustedes dicen, ¿serán sucesos compatibles o incompatibles? Compatibles, ¿por qué? El mismo problema ya me está diciendo que hay un día que come de los dos, es decir, se repite lo mismo, pollo frito y hamburguesa. Miren, ya me está diciendo que incluso aquí la probabilidad de A intersección B es igual a 0,1. Es así que un día va a comer de los dos. Es lo mismo que estábamos diciendo con los dados que se repiten elementos. Miren, en un solo día va a comer pollo frito y va a comer también hamburguesa. Entonces van a repetir los elementos, ¿verdad? Entonces ahí yo digo que estoy frente a sucesos compatibles. Y cuando teníamos sucesos compatibles, esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿verdad? Ahora, vamos simplemente a reemplazar con los datos que yo ya tengo que me dan el mismo problema. Miren, probabilidad de A me dice que es 0,4, probabilidad de B me dice que es 0,3 y la probabilidad de A intersección B es igual a 0,1, ¿sí? Luego solo queda de resolver esas operaciones, que eso sería igual a 0,6. Y ahí entonces ya tenemos la probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa. La intersección de sucesos. Ahora, cuando para calcular la probabilidad de intersección de sucesos hay que tener en cambio en cuenta si esos sucesos son dependientes o independientes. Esas dos condiciones. Y a ver, cuando son dependientes, nos dice que si la ocurrencia de uno de ellos afecta la ocurrencia del otro. Y cuando son independientes, me dice que no afecta la ocurrencia del otro. Es decir, A y B, evento es lo mismo que decir sucesos. A y B no van a estar relacionados. El suceso A con el suceso B no van a estar relacionados. Y en cambio, cuando son dependientes, el suceso A con el suceso B van a estar relacionados. ¿Sí? En pocas palabras, estos sucesos están relacionados y los sucesos independientes no van a estar relacionados. Ya vamos a ver en ejemplos para que entiendan de mejor manera estos dos sucesos cuando son dependientes e independientes. A ver, cuando estemos frente a sucesos dependientes y queramos calcular lo que es la probabilidad de estos sucesos, debemos aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué me dice? Probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B. Esta línea que ustedes observan aquí es dado que suceda. Entonces se lee probabilidad de B dado que suceda A. ¿Ya? Probabilidad de B dado que suceda A. Multiplicado por la probabilidad de A. Esta entonces va a ser la fórmula que yo voy a utilizar cuando yo esté frente a sucesos dependientes. Es decir, depende el uno del otro. Y en otras palabras, como les había dicho, van a estar relacionados. ¿Ya? Y cuando sean sucesos independientes, para yo encontrar la probabilidad de la intersección de dichos sucesos, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Nada más, ¿ya? Tengamos en claro esta para cuando es dependientes y cuando es independientes, ¿ya? Ahora, me dice, lanzamos un dado que tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6, de tal forma que los sucesos se definen a continuación.
que salga un número par. A ver, yo lanzo el dado, pueden salirlo en mi espacio muestral, entonces va a ser, me sale un 1, me sale un 2, me sale un 3, un 4, un 5 o un 6. Que salga un número par, entonces va a ser el número 2, el número 4 y el número 6. 2, 4 y 6, número par. Salga un número múltiplo de 3, ¿cuál era? Me estaban comentando. 3 y 6. 3 y 6, muy bien. Esos son los múltiplos de 3, que sería el 3 y 6. ¿Ya? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, ¿ya? Esos son los múltiplos de 3. Ahora me pide encontrar la probabilidad de A intersección B, ¿ya? Ahora, primero tengo que yo identificar si estos elementos dependen el uno del otro, es decir, pueden ser que sean dependientes o independientes, ¿ya? A ver, que salga un número par es totalmente diferente, no depende en nada que salga un número múltiplo de 3, ¿sí? Son dos sucesos totalmente diferentes, es así que son independientes, no dependientes. Que salga un múltiplo de 3 no depende de que salga un número par, son independientes, ¿sí? No tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces yo digo que son independientes. Cuando yo tenía, cuando son sucesos independientes, recuerden que tenía la siguiente fórmula para encontrar la probabilidad de sucesos, de la intersección de sucesos independientes, y tenía que ir igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Probabilidad de A. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de A. Utilizando la regla de Laplace, tenemos probabilidad de A es igual al número de elementos favorables en A. ¿Cuántos elementos yo tengo? 1, 2 y 3, dividido por el número de resultados posibles que yo tengo en el espacio muestral, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 sextos. Ahora dividimos eso y eso me dice que es igual a 0,5, probabilidad de A. Yo ya he encontrado la probabilidad de A. Ahora, probabilidad de B, que también me pide encontrar por aquí, probabilidad de B es igual al número de resultados favorables en B, que serían 1 y 2, dos elementos, dividido por el número de resultados posibles en el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 sextos. Y eso entonces es igual a 0,33. Yo ya tengo todos los datos necesarios para poder aplicar en la fórmula. Y tengo probabilidad de A es igual a 0,5, probabilidad de B es igual a 0,33. ¿Me hice entender este primer ejemplo acerca de probabilidad de intersección de sucesos? Sí, listen. Ya. Sí, listen. Ya, tenemos que identificar si son dependientes o independientes. En este caso son independientes porque el suceso B no tiene ninguna relación con el suceso A, ¿sí? No depende del suceso A, ni el suceso A depende del suceso B. Entonces son independientes. Ya vamos a ver cuándo son dependientes para que reconozcan un poco. Por aquí vamos a tener otro ejemplo entonces. ¿Ya? Me dice, una caja contiene 2 canicas azules y 3 canicas rojas, Si se extraen 2 canicas al azar sin reposición, ¿qué significa esta palabra que yo tengo aquí que dice sin reposición? Que al extraer una de estas canicas, yo ya no la vuelvo a ingresar nuevamente en la caja, ¿sí? Ya la quité y queda menos elementos dentro de esa caja. ¿Cuál es la probabilidad de que estas dos sean azules? Entonces, el evento A va a ser extraer una canica azul en la primera extracción y el suceso B es obtener una canica azul en la segunda extracción, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Vamos a verlo, el espacio muestral de primero la pregunta que me hace es ¿cuál es la probabilidad de A intersección B? A ver, el espacio muestral en este experimento aleatorio serían todas las canicas que tiene la caja, ¿verdad? Serían la azul, las 2 azules y las 3 rojas. Azul, azul, roja, roja y roja. Ese va a ser mi espacio muestral, todos los resultados posibles, ¿ya? Ahora, vamos a ver los sucesos. Me dice, obtener una canica azul en la primera extracción. Yo voy a ver mi espacio muestral y yo veo que tengo 2 canicas azules. 2 canicas azules, es así que yo voy a tener A es igual a las 2 canicas azules, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como en este caso me está diciendo sin reposición, ¿qué pasa si en la primera extracción yo ya saqué una canica azul? Ya quité una canica azul, también va a cambiar mi espacio muestral por aquí. ¿Qué pasaría si yo al suceso B me dice obtener una canica azul en la segunda extracción? ¿Cuántas canicas me quedan si yo al inicio ya quité una sola? Ya quité una. Una. Entonces el suceso B va a ser solamente una canica. También miren, está cambiando mi espacio muestral porque ya no tengo las 2 canicas azules, ya tengo solo una, así que en mi espacio muestral queda una canica azul, una roja y otra roja, ¿sí? Cambia, ya no son 5 elementos, son 4 elementos.
Es ahí cuando yo digo que estamos hablando de sucesos dependientes, porque el suceso B depende del suceso A. Si en el suceso A se sacó en la primera extracción una canica azul, va a cambiar mi suceso B. Si fuera sin reposición, si fuera con reposición, significa que volvió a poner la canica azul, entonces yo voy a tener el mismo espacio muestral y por tanto no va a cambiar mi suceso. En este caso, como me dice sin reposición, al sacar yo en la primera extracción, saco la canica azul, ya la quito de la caja, ya me está quedando menos una canica azul. Entonces el suceso B va a depender del suceso A. Ahí es cuando sí tienen que ver el uno con el otro. ¿Me hice entender? Sí. Ya, tiene que ver el uno con el otro. Si este suceso B depende de lo que pase con A. Si yo saco en la primera extracción, les repito, una canica azul, ya la quito, ¿verdad?, de esa caja. Entonces va a cambiar mi espacio muestral y también cambia el suceso, porque ya no voy a tener las dos canicas azules que tenía al inicio, solo voy a tener una sola. ¿Ya? Entonces va a depender ese suceso, el suceso B del suceso A. Cuando yo decía que eran independientes, cuando eran dependientes, tenía que utilizar la siguiente fórmula. Recuerdan que me decía, probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B, dado que suceda A, por la probabilidad de A. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar sacando la probabilidad de A que me pide por aquí, probabilidad de A, que sería número de resultados favorables. Yo tengo 1 y 2. 2 dividido por el número de resultados posibles. Recordemos que al inicio yo sí tengo las 5 canicas. Mi espacio muestral está conformado por 2 canicas azules y 3 rojas. Es así que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 2/5. ¿Ya? Dividiendo eso es igual a 0,4. Ahora, como ya en la primera ya quité una canica azul, quita por aquí la canica azul, por tanto en mi espacio muestral también se quita esta canica azul, sería número de resultados favorables para el suceso B, sería 1, dividido por el número de resultados posibles, ya no son 5, ¿cuántos son? 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y eso dividiendo es igual a 0,25. Ahora, presten atención aquí. Este que me dice probabilidad de B, que es la que estoy obteniendo en esta parte de aquí, es lo mismo que decir probabilidad de B dado que ocurra A. Ya lo había dicho antes, que esta depende de esta. Este es el suceso dado que suceda el suceso A, ¿ya? Suceso B depende del suceso A. Entonces, por aquí yo tengo probabilidad de B dado que ocurra A. Lo mismo que tengo aquí, probabilidad de B dado que ocurra A. Entonces, esta probabilidad que yo tengo aquí, esta probabilidad de B, es lo mismo que yo decir probabilidad de B dado que ocurra A. ¿Sí? Entonces, simplemente debo reemplazar aquí. Esto es igual a esto. Sería 0,25 por 0,4. ¿Ya? De ahí está todo. 0,25 por 0,4, que es igual a 0,1. ¿Me hice entender este ejemplo de aquí? Sí, Elise. ¿Ya? Recuerden que esto que me está diciendo aquí, probabilidad de B, dado que ocurra A, es lo mismo que yo estoy obteniendo aquí, probabilidad de B, ya que este suceso de aquí depende de este suceso A. ¿Sí? ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta, si no, para continuar con el otro ejemplo? No, Elise. No, Elise. Ya vamos Continúa, Elise. con otro ejemplo. Miren, en este caso ya me está dando las probabilidades dentro del mismo problema. Me dice, en un colegio la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar hable inglés es de 0,20, mientras que la probabilidad de que el alumno juegue fútbol es de 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno seleccionado hable inglés y juegue fútbol? Primero yo tengo que identificar si son sucesos dependientes o independientes. Y vamos a ver. Que el alumno juegue fútbol no depende que este hable inglés, ¿verdad? No tiene nada que ver el uno con el otro. Puede que el alumno juegue fútbol y no necesariamente se debe hablar inglés, o puede que el alumno hable inglés y no necesariamente tiene que jugar fútbol. Entonces son sucesos totalmente independientes el uno del otro, ¿sí? ¿Se identifican por qué digo que son independientes?
Sí, Sí, listen. listen. No tiene que ver el uno con el otro, ¿sí? Son totalmente diferentes. Entonces, cuando estoy frente a estos sucesos independientes, recuerden que yo utilizaba la siguiente fórmula, que es la multiplicación de las dos probabilidades, de A y de B. Como ya me las está dando, yo no tengo que calcularlas porque me dice que la probabilidad de que suceda A es 0,20 y la probabilidad de que suceda B es de 0,80. Entonces, solo voy a reemplazar y es igual a 0,20 por 0,80 y eso es igual a 0,16. ¿Ya? Y ahí quedaría la respuesta. O pueden dejarla expresada en porcentajes, recuerden, multiplican por 100 y ahí ya queda expresado en porcentajes, ¿sí? ¿Me hice entender? Sí, listen. Sí, listen. ¿Ya? Entonces vamos a analizar un poco el deber para que lo puedan hacer correctamente. De la misma manera que la semana pasada, vamos a analizar el deber. Ustedes me van diciendo si se pertenece a sucesos compatibles, incompatibles, dependientes o independientes, ¿ya? A ver, el primero me dice, lanzamos un dado que tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6, de tal forma que los sucesos se definen a continuación. El suceso A me dice que salga un número par, el suceso B me dice que salga un número menor de 4, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Estoy frente a intersección. Recuerden en intersección, ¿qué tenía que darme en cuenta? Si son dependientes o independientes. ¿Serán sucesos dependientes o independientes? Ya hicimos un ejemplo con este. Recuerden que no tiene nada que ver. Porque no depende que el número sea par del menor. Eso, muy bien. No tienen nada que ver el uno con el otro. Sí, entonces son sucesos independientes. Entonces ya saben qué fórmula deben utilizar. Para intersección, recuerden, estamos aquí en intersección. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a ver el otro. Me dice, lanzamos un dado que tiene 6 caras enumeradas del 1 al 6, de tal forma que los sucesos se definen a continuación. Que salga un número 1 y que salga un número par. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? Lo primero que yo debo hacer, como me dice unión, tengo que ver si son compatibles o incompatibles. ¿Serán compatibles o incompatibles? Compatible. Compatibles. Compatibles, muy bien, porque me dice... Compatibles. El 1 es un número impar. También, ¿verdad? Entonces se repite, tiene elementos en comunes, ¿ya? Que es el 1 en este caso, ¿ya? Entonces yo tengo que utilizar la fórmula para sucesos compatibles, ¿ya? Vamos con la 3. Me dice, un armario contiene 3 faldas negras, 5 faldas rojas. Si se extraen 2 faldas al azar sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 sean negras? Obtener una falda negra en la primera extracción y obtener una falda negra en la segunda extracción. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Como me dice intersección, yo tengo que ver si los sucesos son dependientes o independientes. Es similar al de las canicas. Es dependiente. Dependiente, ¿verdad? Porque lo que pase en el suceso B va a depender del suceso A, ¿sí? Va a cambiar mi espacio muestral y cambia también el suceso. Recuerden eso, tal y como hicimos en las canicas. Y el 4 me dice, en un salón de clases la probabilidad de que un estudiante escogido al azar le guste bailar es de 0,8. La probabilidad de que le guste cantar es de 0,7. Y la probabilidad de que le guste a ambos es de 0,6. ¿Cuál es la probabilidad de que les guste cantar o bailar? Miren, aquí me está diciendo la palabra o. Y al decirme esta palabra que me dice o, estoy frente a unión, ¿verdad? A unión B. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? Ya me está dando las probabilidades y estoy frente a unión, ¿verdad? Entonces, cuando sea unión, ¿qué debía tomar yo en cuenta? Que sean compatibles. Compatibles o incompatibles. O incompatibles, ¿sí? A ver, como en este caso, miren, es similar al del pollo frito y al de la hamburguesa. Recuerden que me decía aquí, me está diciendo la probabilidad de que le guste ambos. Me está diciendo ambos. Entonces es intersección, ¿verdad? Intersección de A, intersección de B. Entonces estoy frente a sucesos que compatibles, ¿verdad? Compatibles. ¿Sí? Porque le va a gustar, ambos me dice que es de 0,6 y ya me están dando las probabilidades, yo solo tengo que aplicar la fórmula y reemplazar con los datos que me está dando el mismo problema.